Hola, espero que todas ustedes estén súper bien y bienvenidas a este tutorial relacionado con el trabajo de las banderas en GeoGebra y el desarrollo de un documento en lenguaje LaTeX. En este video explicaré cómo vamos a utilizar esas banderas en una nueva actividad y además crearemos en el programa online Overleaf un tipo de documento en donde vamos a crear una portada, además de índices y otros tipos de objetos y configuración en LaTeX. Finalmente, explicaré la actividad a desarrollar por ustedes en relación a lo visto en este tutorial. Bien, lo primero que vamos a hacer es guardar cada bandera como imagen por separado, dado que lo vamos a estar utilizando para crear un documento en LaTeX y vamos a insertar esas imágenes. Les voy a indicar de dos formas de cómo se guarda una imagen de GeoGebra, uno por parte del mismo GeoGebra y otro por parte del computador o Mac, para que obtengan las imágenes de las banderas. Por ejemplo, aquí tenemos la bandera de Chile. Lo que voy a hacer primero, si ustedes van acá y mueven esa banderita de Chile y lo dejan solito, también lo pueden dejar solito aumentando o disminuyendo, lo dejan más o menos por ahí, para que se vea solamente esta bandera en la vista gráfica. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a archivo y en exportar está exportar vista gráfica a imagen. O sea, lo que está en la vista gráfica se va a guardar como imagen. Si presionamos, va a aparecer este cuadrito de configuración. Posiblemente puede que cambien algunas cosas, como por ejemplo la escala, pero de aquí le voy a mostrar cómo se guarda, por ejemplo, cuando está en una escala de 1 a 1. La resolución significa que cuál va a ser la calidad de la imagen. Por ejemplo, acá hay una calidad del 72, calidad del 96. Yo lo dejo siempre a una máxima calidad. Si presionamos guardar, podemos observar que acá en la vista previa aparece lo que vamos a guardar. Si cambian el nombre, por ejemplo, acá voy a colocar Chile para identificarlo con todas las demás banderas. Voy a presionar guardar. Vamos a ver cómo queda guardado. Lo voy a abrir con Paint, editar, y van a ver que, por ejemplo, aquí lo voy a achicar, que lo que se guarda como imagen no es solamente la bandera, sino que toda la vista gráfica que tenemos en GeoGebra. Entonces, le puedo recomendar dos cosas. Uno, si usted va a GeoGebra, puede aumentar al máximo la bandera, con tal que se vea solamente la bandera. Como por ejemplo por ahí, voy a cerrar antes Paint para no tener problemas. Entonces, una vez que ya está al máximo, vamos a ir a archivo, exportar, vista gráfica a imagen. Lo vamos a dejar tal cual como está. Presionamos guardar. En este caso lo voy a llamar como Chile para que lo reemplace. Vamos a guardar, vamos a reescribir. Y por ejemplo pueden ver que GeoGebra manda un error. Eso es muy común cuando las imágenes son muy grandes y no abarca todas las imágenes que nosotros queremos que se guarde. Entonces tenemos que empezar a jugar, por ejemplo, con las dimensiones. Si colocamos aquí cerrar, vamos a archivo, exportar. Vamos de nuevo gráfica a imagen. Tienen que empezar a jugar acá. Vamos a hacer que acá sea 2. Y acá vamos a hacer que sea 1. Acá se cambió de nuevo. Lo vamos a dejar en 2. Y vamos a ver. Si presionamos guardar ahora. Y vamos a presionar de nuevo Chile. Para que se guarde con el mismo nombre. Presionamos guardar. Me pide reescribir. Y ya se guardó. Entonces tenemos que jugar con esas dimensiones de proporción. Vamos a ir a la carpeta, vamos a ver que por ejemplo en la vista previa ya aparece que la bandera está a un tamaño mucho mayor. Si presionamos y presionamos editar, podemos ver que ahora se guardó la bandera por completo. Ahora, las que trabajan con Windows y pueden trabajar con Paint, les recomiendo utilizar la herramienta seleccionar. Seleccionan la bandera y luego presionan recortar. Luego presionan simplemente guardar. Lo cierran y tenemos nuestra bandera ya editada. Esa es una opción. Ahora les voy a indicar de otra forma con una herramienta que traen los computadores y el Mac para que ustedes puedan trabajar y guardar estas imágenes. Por ejemplo, voy a regresar a GeoGebra, voy a disminuir la bandera un poco y vamos a hacer lo siguiente. Yo utilizo mucho una herramienta que tiene Windows que se llama Recorte. Y esa herramienta la podemos encontrar en Inicio. Vamos a ir a Accesorios de Windows y encontramos la herramienta Recorte. Si ustedes seleccionan, va a aparecer este cuadrito que dice Herramienta de Recortes. Y para recortar, por ejemplo, voy a presionar Nuevo y ustedes pueden ver que la pantalla quedó en blanco, pero ahora tengo este puntero en el mouse. Si seleccionamos,
la bandera sin soltar el mouse, lo dimensiono bien y suelto el mouse, puedo guardar la selección que hice de la pantalla. Luego presiono guardar recorte, y acá lo voy a guardar como Chile, voy a reemplazar, presiono guardar, deseo reemplazarlo sí, y lo guardé. Entonces vamos a ver acá, en banderas, donde lo guardé, y puedo observar que tengo mi bandera de Chile. Esas son unas opciones mucho más rápidas y además que se guarda con muy buena calidad. De hecho, creo que lo guarda mejor que GeoGebra. Para los usuarios de Mac hay una herramienta igual que recortes. Para que ustedes utilicen esa herramienta, deben presionar los botones Shift, que es el botón para crear la mayúscula, el comando y el número 4. Si ustedes presionan Shift, comando, número 4, su puntero va a cambiar y va a aparecer una pequeña imagen para poder, tal cual como nosotros hicimos con la herramienta recorte de Windows. Por ejemplo, si presiono nuevo, ustedes van a tener la opción de recortar su pantalla, lo mismo. Entonces lo toman, lo seleccionan y lo sueltan. Y una vez seleccionado, se va a guardar en su escritorio. Entonces ahora tienen dos opciones para poder guardar una imagen, tanto con la opción de GeoGebra y con las opciones de su computador, tanto de Windows como de Mac. La primera tarea, guarden todas sus banderas en una carpeta como imagen, porque lo vamos a utilizar para crear un documento en látex, el cual empezaré a explicar desde ahora. Para ello vamos a ir a Overleaf para crear un nuevo documento. Una vez dentro de Overleaf van a crear un nuevo documento en el cual, por ejemplo, yo le puse a este documento continentes y banderas, y vamos a tener el preámbulo o los códigos predeterminados de un documento látex en Overleaf. Lo primero que vamos a hacer en este documento va a ser una portada. Se utiliza mucho, sobre todo en los trabajos académicos, que son para la universidad, para institutos, para trabajos académicos dentro de cursos más avanzados, en la educación media, por ejemplo. Así que desde ahora en adelante, todos los trabajos que se hagan en látex deben tener la portada que vamos a hacer ahora, y en el cual solamente ustedes más adelante van a poder copiar los códigos, pegarlo en un nuevo documento, y luego solamente van a ir cambiando, por ejemplo, el título del trabajo, la fecha y algunos otros datos que vamos a ir agregando mientras vamos creando esta portada en látex. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar estos tres códigos del título, autor y fecha. Vamos a borrar los dos códigos de crear un título y la sección. Y luego vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer unas pequeñas modificaciones a este archivo. Vamos a escribir lo siguiente. Lo vamos a configurar para que sea en una hoja tamaño carta, en este caso en inglés, que es leather paper. Vamos a trabajar con un tamaño de letra de 11 píxeles. Y además, lo que vamos a cambiar acá, que no vamos a trabajar un artículo, sino que vamos a trabajar un reporte. Un report, que simplemente es un informe académico, un trabajo que ustedes me van a presentar y que comúnmente se trabaja en la educación superior. Luego vamos a agregar dos paquetes. El primer paquete, el que vamos a utilizar, es el paquete de márgenes que utilizamos en trabajos anteriores. Vamos a utilizar un paquete. Este paquete es el Geometry. Vamos a presionar. Y dentro de la configuración de Geometry, vamos a abrir paréntesis de corchete y vamos a escribir las dimensiones de los márgenes. Vamos a recordar, para la izquierda, left, va a ser un margen de 2 centímetros en este caso. Y lo mismo para los demás. El right igual a 2 centímetros. Arriba, top, va a ser igual a 2 centímetros. Y abajo, bottom, igual a 2 centímetros. Y tenemos los márgenes de nuestra página. Luego vamos a utilizar también un paquete de imágenes, un paquete de gráficos, así que vamos a utilizar un paquete, el paquete graphics con X, el segundo que aparece acá. Con ello vamos a crear lo siguiente. Acá dentro del documento vamos a escribir el código que nos permitirá crear la portada. El código que vamos a utilizar, vamos a hacer un espacio, es begin, presionamos, y el código es title, de título, page. Este es el código para crear una portada dentro de LaTeX. Ahora, dentro de la portada vamos a necesitar que todo esté centrado. Y para ello vamos a utilizar el código para que todo se centre, que es centering. El código centering. Vamos a recompilar. Va a aparecer que no tenemos nada, simplemente para que se carguen las configuraciones. Y desde ahora vamos a empezar a escribir
y insertar lo que necesitamos para nuestra portada. Lo primero que vamos a insertar va a ser el logo institucional. Este logo puede ser tanto de alguna institución en el cual ustedes estén estudiando, por ejemplo alguna universidad, algún instituto. En este caso vamos a insertar el logo del colegio María Inmaculada. Así que vamos a hacer un espacio y todo lo que vamos a insertar y escribir dentro de la portada lo vamos a hacer dentro del paréntesis de llaves. Ahora, dentro del aula virtual yo les dejé la imagen del logo del colegio que vamos a utilizar acá, así que lo vamos a cargar. Presionamos subir, buscamos en nuestro computador, seleccionamos el logo, presionamos abrir y tenemos cargado el logo del colegio. Entonces, dentro del paréntesis de llave vamos a incluir nuestro gráfico, y aparece el código para incluir el gráfico. Y acá va a haber un pequeño cambio, porque dentro de lo que es el código para insertar una portada, nos pide trabajar a través de párrafos, y los párrafos tienen un pequeño cambio al trabajar con, por ejemplo, con el tamaño de una imagen. Para que observen lo siguiente: nosotros cuando incluimos un gráfico y queremos cambiar el tamaño, escribimos la escala, scale, y colocamos igual, por ejemplo, 0.5. En este caso no vamos a trabajar con escala porque vamos a trabajar con width, que es simplemente el ancho de la imagen. Y acá tenemos que informar que lo que acabamos de escribir se va a relacionar a través de un texto, pero con su anchura, text width. Muchas veces estos códigos que estamos haciendo aquí en la portada no se ocupan mucho. Simplemente yo les voy a explicar lo que estamos haciendo. Y como les digo, lo que más se utiliza son lo que vimos en los trabajos anteriores. Pero para crear una portada vamos a necesitar unos códigos nuevos que aún no hemos visto y que muchos nos sirven para hacer cosas más adelante. Pero por ejemplo el text width en relación al gráfico se utiliza muy poco, solamente para el tema de portadas. Luego vamos a escribir dentro del paréntesis de llave el nombre de la imagen. En este caso es logo-cmi, y aparece acá. Y además tenemos que informar, como estamos trabajando con párrafos, que esto es un párrafo. Y vamos a escribir /par. Si recompilamos, podemos ver que hemos insertado el logo del colegio, pero está muy gigante. Así que les recomiendo, en este caso, vamos a trabajar con un tamaño del 0.2. Bueno, acá a mí no me funciona porque escribí mal el width, es TH. Vamos a escribir, vamos a recompilar y ahí me resultó. De hecho creo que me queda un poco más grande, así que lo voy a dejar con 0.15 para que quede un poquito más chiquitito. Y ahí sí. Entonces vamos a trabajar con un width del 0.15 a través del código para insertar una imagen en un párrafo. Luego abajo de la imagen vamos a escribir el nombre de la institución. En este caso puede ser la institución de alguna universidad. En este caso vamos a escribir el nombre del colegio. Así que debajo de acá vamos a hacer un espacio, vamos a abrir llaves y vamos a escribir Colegio María Inmaculada Providencia. Vamos a recompilar y podemos ver el nombre del colegio, pero le vamos a hacer algunos cambios. Le vamos a dar un pequeño formato mucho más de estilo para una portada y vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a hacer un espacio entre la imagen, entre el logo y el nombre del colegio. Para ello vamos a hacer acá un espacio entre medio de estos dos códigos y vamos a escribir /, vamos a hacer un espacio vertical, o sea de arriba hacia abajo, y eso se escribe como V-space, el que aparece acá. Y ese V-space lo vamos a trabajar con primero 1 centímetro. O sea que vamos a hacer un espacio de arriba hacia abajo de 1 centímetro. Vamos a recompilar y tenemos el espacio de 1 centímetro. Luego vamos a dar un pequeño formato al nombre del colegio. Vamos a informar que esto es un párrafo en primero que todo. Luego las letras del nombre del colegio lo vamos a dejar más grande. Para ello vamos a utilizar el código large. El código large tiene 3 formas de escribirlo. Si escribimos la palabra large en minúscula, vamos a recompilar y pueden observar que las letras son un poquito más grandes. Ahora tenemos el segundo large, que es con el L pero en mayúscula. Recompilamos, obtenemos una letra más grande, y la tercera opción es el large pero todo en mayúscula. Y obtenemos una letra mucho más grande que el predeterminado. Ahora, dentro de lo que es códigos de texto, vamos a utilizar unos códigos en el cual van a estar cambiando un poco el tipo de la letra y que le den un estilo a esta portada. Como por ejemplo, vamos a utilizar el comando bf series. Por ejemplo, ustedes ya han visto el comando bf, que es el bf text,
que me crea las letras en negrita, y eso vamos a hacer, que lo cree en negrita, pero series me cambia otro tipo de letra al predeterminado. Entonces con BF Series le estamos diciendo que me cambie el tipo de letra y además que esté en negrita. Si recompilamos, podemos observar que ha cambiado el nombre del colegio, en este caso ahora está en negrita. Acá creo que me equivoqué, le puse 2 veces N, vamos a borrar una N, vamos a recompilar y ahí está Colegio María Inmaculada Providencia. Luego, más abajo, vamos a escribir un pequeño subtítulo. En este caso vamos a copiar, vamos a hacer un espacio de 1 centímetro, copiamos, hacemos el espacio, vamos a bajar un poco, vamos a abrir llaves y vamos a escribir ese pequeño subtítulo. Vamos a informar que este es un párrafo y antes de párrafo vamos a escribir lo siguiente. Muchas veces debajo del nombre de la institución se escribe el nombre de la facultad. Por ejemplo, la Facultad de Derecho, la Facultad de Medicina, la Facultad de Salud, la Facultad de Economía y Negocios, etc. Eso es lo que es en una institución superior. En nuestro caso vamos a escribir el electivo en el cual estamos. Por ejemplo, nuestro electivo es electivo Pensamiento Computacional y Programación. Y pueden observar que electivo Pensamiento Computacional y Programación, a todas las palabras, la primera letra lo dejé con mayúscula. Eso lo dejé intencionalmente porque vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a dar un pequeño formato con el siguiente código. Primero lo vamos a dejar un poco más grande, pero que sea un poquito más chiquitito que el título del colegio. Y en este caso vamos a utilizar el large, pero con el L mayúscula. Si recompilamos, obtenemos el subtítulo un poquito más pequeño que el nombre del colegio, pero además vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño cambio al formato de la letra. Vamos a dejar que todas las letras queden en mayúscula, pero que se diferencie entre la primera letra, que está en mayúscula, y las demás. El código que se utiliza se llama SC Shape. Así. Entonces vamos a hacer un espacio y observen lo que pasa. Efectivamente, las letras del nombre del electivo pasaron a ser todos en mayúscula, pero todavía se identifica que la primera letra que habíamos escrito en mayúscula está un poco más grande que las demás. Y podemos notar que tiene un formato mucho más agradable para una portada. Luego vamos a hacer lo siguiente. Abajo de este preámbulo, que es el nombre de institución y el electivo, vamos a escribir el título del trabajo. Para ello vamos a hacer un espacio, vamos a copiar acá el espacio vertical, lo escribimos abajo, lo pegamos. Vamos a hacer un espacio un poco más grande que va a ser de 2 centímetros. Y abajo vamos a escribir una línea. O sea que el título del trabajo se escriba entre líneas, entre 2 líneas. Una arriba y una abajo. Para ello vamos a escribir backslash rule, R-U-L-E. Y se van a escribir 2 paréntesis de llaves. El primer paréntesis es para indicar la longitud de la línea, cuán largo va a ser. Y el segundo paréntesis va a indicar cuán ancho va a ser. Por ejemplo, si colocamos que el largo sea de 10 centímetros y tenga un ancho de, por ejemplo, 0,5 milímetros, vamos a recompilar y podemos ver que se creó la línea que necesitamos. En este caso lo vamos a dejar con una longitud de 17 centímetros y una anchura de 8 milímetros. Vamos a recompilar y obtenemos una línea dentro de los márgenes. Ahora, si por ejemplo hubiéramos colocado 20 centímetros de longitud, vamos a recompilar, podemos ver que la longitud de la línea está pasada de los márgenes y además acá Latex Overleaf me indica con un signo de precaución que esa línea está fuera de los márgenes. Así que si ustedes en algún momento colocan una línea en cualquier lado del documento y se pasan del margen, Overleaf le va a indicar que ustedes se salieron del margen. En este caso, como dije anteriormente, lo vamos a dejar con 17 centímetros y recompilamos. Luego, aquí abajito de lo que es la línea, vamos a hacer espacio y vamos a escribir el nombre del trabajo. Vamos a indicar que este es un párrafo y vamos a escribir que este trabajo tiene como título continentes, países y banderas. Muy parecido a lo que dice acá arriba. La primera letra en mayúscula y todo lo demás en minúscula. Porque vamos a copiar el formato anterior. Por ejemplo, si lo dejamos tal cual como está y recompilamos,
podemos ver que el título del trabajo está debajo de la línea, pero ahora lo que vamos a hacer es dejarlo mucho más grande. De hecho, lo vamos a dejar más grande que el título del colegio. Para ello vamos a necesitar un código muy parecido al Large, pero algo más grande que el Large, que se llama Huge, que significa enorme, como Hugo pero UG. Si recompilamos, tenemos esta opción, en el cual es mucho más grande al Large. Pero también tenemos otra opción para Huge, que es con H mayúscula, y el cual vamos a ocupar. Y podemos observar que está mucho más grande. Pero además vamos a copiar el mismo estilo de letra del anterior. Vamos a ocupar el SC Shape. Así que lo vamos a copiar. O lo pueden escribir. Lo copio, lo pego. Recompilo. Y podemos ver que ya tiene un formato más a lo que se trata de portada. Abajo del título del trabajo vamos a escribir un pequeño subtítulo. En este caso vamos a hacer un espacio vertical de 2 centímetros igual. Vamos a escribir acá abajo. Lo pegamos. Hacemos otro espacio. Vamos a abrir llaves. Vamos a indicar que esto es un párrafo. Y vamos a escribir. Generalmente acá abajo se escribe de lo que se trata el trabajo. En este caso, el trabajo que estamos realizando es un trabajo a través de LaTeX y GeoGebra. Así que vamos a escribir ese pequeño subtítulo. Que el trabajo de continentes, países y banderas lo hicimos a través de LaTeX y GeoGebra. Entonces vamos a escribir LaTeX, pero con su código. LaTeX, espacio y GeoGebra. Lo vamos a dejar en formato grande, un formato large, con L mayúscula. Y además vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejarlo con un estilo que sea cursivo. Y para que sea cursivo, dentro de portada se escribe con backslash it shape. Si recompilamos, podemos observar que tenemos nuestro pequeño subtítulo en relación al trabajo que estamos haciendo. Ahora vamos a cerrar con la línea que tenemos arriba y lo copiaremos acá abajo. Entonces, copiamos el rule que tenemos arriba y lo vamos a dejar debajo del subtítulo. Control V. Recompilamos y ya tenemos nuestro título dentro de las líneas. Luego, abajo tenemos la información de el autor, la persona que hizo este trabajo, el nombre del profesor, el curso y la fecha. Entonces vamos a hacer esos párrafos debajo de la línea. Le vamos a indicar que va a haber un espacio de 2 centímetros vertical. Luego vamos a indicar que vamos a escribir primero el autor. Entonces vamos a abrir llaves. Vamos a escribir autor. Le vamos a indicar que esto es un párrafo. Lo vamos a escribir con un formato large, con L mayúscula. Y abajo vamos a hacer lo mismo. Vamos a copiar y vamos a pegar. Y abajo van a escribir su nombre, porque ustedes son los autores de este trabajo. Y en este caso voy a colocar nombre, apellido. Pero van a colocar ustedes su nombre y apellido. Luego, más abajo, vamos a escribir con un espacio de 1 centímetro. Vamos a copiar acá. Dejamos 1 centímetro. Vamos a copiar lo que está acá arriba del autor, porque vamos a escribir el curso. Vamos a colocar control V, colocamos curso y colocan su curso. En este caso voy a colocar como tercero AB. Luego vamos a copiar estos 3 códigos, el espacio y los 2 párrafos para escribir el nombre del profesor. Pegamos. De acá vamos a escribir profesor y escribe mi nombre, Gonzalo Curihuentro. Vamos a recompilar y pueden observar que está el nombre del autor, su nombre y apellido, el curso y el nombre del profesor. Y finalmente lo que vamos a escribir va a ser la fecha de entrega del trabajo. Entonces vamos a copiar el espacio y uno de los párrafos. Vamos a copiar. Vamos a hacer espacio. Pegamos. Y acá, debajito, vamos a escribir, por ejemplo, la fecha de entrega. Generalmente no se indica la fecha exacta, sino que se coloca el mes y el año. En este caso, como estamos en mayo y el trabajo se va a entregar en mayo, ustedes presionan mayo 2020. Si recompilamos, podemos ver que está nuestra fecha. De hecho, lo vamos a dejar un poco más pequeño. Vamos a utilizar el large, pero
el large todo en minúscula. Vamos a recompilar y ahí tiene un poquito más de estilo. Y acá hemos creado nuestra portada en látex, el cual vamos a utilizar desde ahora para todos los trabajos, para todos los informes que ustedes deban enviarme, y debe estar esta portada en esos informes. Lo segundo que veremos acá en látex es darle formato a los textos, y este formato es cambiar el color al texto o darle un color a estos textos a partir de ciertos códigos. Por ejemplo, vamos a escribir debajo de lo que hicimos en la portada una sección, y en la sección vamos a hacer un ejemplo que se llame frutas. Por ejemplo, aquí voy a escribir manzana, también escribiré naranja, vamos a escribir piña, uva, sandía. Luego lo que haremos, vamos a recompilar, vamos a ir hacia abajo y podemos observar que tenemos nuestras 5 frutas. En este caso vamos a indicar que le vamos a hacer espacio, vamos a recompilar y tenemos nuestras frutas ordenadas hacia abajo. En este caso vamos a utilizar un paquete, lo vamos a agregar acá arriba, vamos a usar un paquete y este paquete se llama color, el paquete color. Y dentro de la configuración del paquete color vamos a abrir un paréntesis de corchete y dentro de ese paréntesis vamos a escribir lo siguiente: use names, así como está escrito acá, use names. Con ello vamos a poder utilizar lo siguiente. Si vamos hacia abajo y por ejemplo quiero cambiar el color a la palabra manzana, lo que debemos hacer es escribir backslash text color, y en text color, como aparece acá abajo, de hecho me falta una T, vamos a presionar y aparecen 2 paréntesis. En el segundo paréntesis hay que colocar la palabra que queremos cambiar el color. Por ejemplo, vamos a cortar manzana, control X, y lo vamos a pegar acá adentro, control V. O simplemente también podríamos haber hecho, si dejamos el paréntesis, es borrar el paréntesis y colocarlo al final, que también es súper válido. Y dentro de text color podemos asignar el color al texto. Por ejemplo, utilizando el paquete colors podemos utilizar pocos colores, como por ejemplo vamos a utilizar el color verde, en inglés green. Si recompilamos, manzana cambió a verde. Si colocamos red, recompilamos, y un último ejemplo con azul, blue, y pueden observar que se cambió de color. Ahora, para agregar más opciones de color tenemos que definir esos colores antes de poder utilizarlo. Por ejemplo, lo que se utiliza es un modelo cromático en el cual va combinando los colores rojo, verde y azul. Con esa combinación podemos crear muchos otros colores. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir acá arriba, debajo del paquete de color, vamos a definir los colores. Si escribimos backslash define color, podemos definir un color. En el primer paréntesis tenemos que escribir cómo se va a llamar el color que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, voy a colocar acá que ese color que yo estoy definiendo se va a llamar color 1. De hecho, vamos a copiar esto, vamos a pegar abajo, y el segundo se va a llamar color 2. Vamos a hacer un tercero, un color 3, para obtener 3 colores. Luego, en la segunda opción, en el segundo paréntesis, tenemos que escribir ese preámbulo, el preámbulo que nosotros vamos a utilizar, que se llama RGB en mayúscula. RGB significa Red, Green, Blue, o sea, la combinación de rojo, verde y azul. Acá abajo vamos a escribir lo mismo, RGB, y acá abajo también vamos a escribir lo mismo. Ahora, lo importante es lo que está acá adentro. En el aula virtual, yo les dejé un link, el cual la dirige a una página web que utilizo mucho, sobre todo en la creación de páginas web para poder asignar un color, que es el siguiente. Se llama HTML Colores Code. Esta página me entrega colores para ser utilizado en cualquier lenguaje de programación que utilice, por ejemplo, RGB, o también colores en HTML. Por ejemplo, si bajamos acá, tenemos la paleta de colores y podemos ver acá que hay algunos números. Estos números, por ejemplo,
El primer código que aparece acá se utiliza mucho en páginas web y lo que están abajo son distintos modelos cromáticos o distintas combinaciones que uno puede hacer a través de colores. El que vamos a utilizar nosotros es RGB, Red, Green y Blue. Y como pueden ver acá tiene números. Si por ejemplo vamos a elegir un azul un poco más claro, un tipo celeste, y obtenemos estos números para este color. Lo que debemos hacer es copiar estos números 16, 174 y 206 en nuestro látex. Vamos a nuestro látex. Entonces, escribimos el red, que es 16, el green, que es 174, y el blue, que es 206. Si recompilamos y vamos hacia abajo, y acá en vez de escribir blue, vamos a escribir color 1, es el color que nosotros definimos, recompilamos, y obtenemos que el color de manzana tiene un color que nosotros elegimos a través de la combinación de red, green y blue. Si ustedes ahora designan otro color, el color que ustedes quieran, pueden definir el color 2 y el color 3. Por ejemplo, yo voy a ir a la página web, voy a definir otro color, un color más rojo, por ejemplo ese, 206, 56, 16. 206, 56, 16. Y un tercer color que sea más verde. Vamos a mover acá para dejarlo un poco más oscuro. 27, 160, 19. 27, 160, 19. Entonces, una vez definidos los colores, vamos a asignar un color, por ejemplo, a la palabra naranja. Presionamos, escribimos text color. Vamos a dejar dentro del segundo paréntesis la palabra naranja. Y en el primer paréntesis vamos a escribir color 2. Acá el nombre de color 2, color 1, el nombre que ustedes quieran, porque lo pueden definir arriba para poder utilizarlo abajo. Vamos a recompilar y asignamos el color a la palabra naranja. No es tan difícil, es una de las opciones más fáciles y más completas en el término de colores, porque podemos utilizar una paleta de colores muy amplia dentro de lo que es RGB. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. También vamos a trabajar con tablas. Abajo de sandía vamos a ir hacia abajo y acá abajo vamos a agregar tablas. Una tabla en simples palabras en donde nosotros colocamos columnas y filas, un tipo Excel. Por ejemplo, el código que tenemos que utilizar para poder hacer una tabla, vamos a escribir el backslash con begin y dentro de begin vamos a escribir tabular, como aparece acá, tabular. Y ustedes pueden observar que al presionar tabular, inmediatamente se escribió esta opción, donde hay una C, un palito y una C. Entonces, por ejemplo, si presionamos recompilar, tenemos ese palito, digamos que esa es la línea vertical. Y dentro de la línea vertical tenemos un lado, que es la letra C, y otro lado que tenemos acá, otra letra C. Ahora, para escribir ese palito, es el botón que está debajo de escape, al lado de 1. O también, por ejemplo, si ustedes presionan Alt, sin soltarlo, y escriben en su teclado numérico el número 124 y luego lo sueltan, aparecerá también ese símbolo. Entonces, por ejemplo, acá al final también voy a escribir ese palito. Vamos a recompilar y pueden observar que podemos cerrar la tabla tanto a la derecha como a la izquierda y tenemos nuestra línea central. Ahora, ¿dónde podemos escribir adentro de esa tabla? En esta sección. Esta sección que aparece acá, que acabo de encerrar, se trabaja de la siguiente forma. Por ejemplo, si escribo manzana y recompilo, podemos observar que manzana está al lado izquierdo de la tabla. ¿Y qué separa tanto el lado izquierdo como el lado derecho? Este signo de acá, que es el ampersand. O sea que este símbolo me separa la izquierda y la derecha. O me separa en este caso las columnas. Por ejemplo, si dejamos manzana y en este lado vamos a escribir que tenemos 5 manzanas y recompilamos, podemos ver que tenemos una pequeña tabla. Si queremos escribir abajo, podemos escribir acá. Vamos a escribir naranja y acá vamos a escribir que tenemos, por ejemplo, 2. Si recompilamos, obtenemos nuestra tabla en la cual tenemos 5 manzanas y 2 naranjas. Ahora, si queremos agregar otra fila abajo, podemos escribir. Hacemos espacio, vamos a escribir piña
ampersand 3. Y miren lo que va a pasar. Si recompilamos, no está en el mismo formato que nosotros teníamos anteriormente, porque piña se escribió al lado del número 2 y 3 se escribió abajo de naranja. ¿Cómo podemos informar que eso no se escribe acá? Con el signo que está acá. Tenemos que indicar con un doble backslash que eso va abajo. Vamos a recompilar y pueden observar que al escribir backslash, al cerrar la penúltima fila, esta fila queda abajo. Por ejemplo, si queremos agregar uva ampersand 4 y antes de recompilar tenemos que colocar doble backslash para indicar que luego viene un espacio hacia abajo. Vamos a recompilar y obtenemos nuestra tabla en LaTeX. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos obtener la línea que cierra tanto arriba y abajo y también al medio? Las líneas horizontales. Por ejemplo, si queremos que arriba de manzana vaya una línea horizontal, vamos a hacer espacio para escribir arriba de manzana, presionamos backslash y usamos el código H de horizontal line, una línea horizontal. Vamos a recompilar y obtenemos nuestra línea horizontal en nuestra tabla. Ahora, si queremos colocar una línea debajo de uva, también vamos abajo, vamos a presionar H-line, presionamos, recompilamos y pueden observar que no apareció. De hecho, apareció otra palabra que dice hate, pero para poder indicar que lo de acá no está junto con lo que está arriba, debemos presionar, en este caso, un doble backslash para decir que estamos separando el código de abajo con el código de arriba. Vamos a recompilar y pueden observar que nuestra tabla se cerró. Ahora, si queremos separar todos a través de líneas horizontales, tenemos que escribir H-line entre medio de todas las filas. Por ejemplo, abajo de manzana y arriba de naranja, vamos a escribir un H-line, vamos a recompilar, obtenemos la línea entre manzana y naranja. Vamos a cerrar todos. Vamos a escribir acá H-line y abajo vamos a escribir H-line. Recompilamos y obtenemos nuestra pequeña tabla. Ahora, si queremos escribir arriba como un título, también lo podemos hacer. Tenemos que agregar arriba otra línea. Primero lo vamos a cerrar con H-line. Y acá abajo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir fruta como título. En este caso vamos a escribir ampersand. Y vamos a cerrar con doble backslash para que me haga un espacio hacia abajo. Recompilamos y tenemos nuestro título para las frutas que están abajo. Por ejemplo, esta fila que está acá, ¿se puede combinar? O sea, dejar solamente una celda y no dos. Se puede. Y para poder combinar esas líneas se utiliza un código muy fácil que se llama multicolumnas o multicolumns. Y pueden observar que aparecen 3 paréntesis. En el primer paréntesis tenemos que indicar cuántas columnas vamos a combinar. En este caso vamos a combinar 2 columnas. En el segundo tenemos que indicar si la columna va a estar cerrada. Muy parecido a lo que escribimos acá arriba. En este caso vamos a decir que esa columna va a estar cerrado. Escribimos C y palito. Ahí tenemos nuestra columna. Creo que anteriormente nos había dicho que significaba esa C, que aparece acá. Esa C significa columna, que estamos haciendo una columna y va a estar cerrado a través de esos palitos. Entonces, recapitulando, tenemos una multicolumna que se van a combinar 2 celdas. Esa celda se va a cerrar a través de 2 palitos verticales. Y acá adentro, en el último paréntesis, va a estar la palabra que va a ir dentro de esa celda. Como por ejemplo, fruta. Si recompilamos, me va a aparecer de nuevo hate porque no hemos cerrado al final de la línea con doble backslash. Cerramos con doble backslash, recompilamos y pueden ver que hemos combinado las 2 celdas, en este caso las 2 columnas, en solamente una. Lo otro que se puede insertar también dentro de tablas son imágenes. Por ejemplo, voy a hacer una nueva multicolumna, voy a copiar la que tenemos acá y lo voy a despegar acá abajo. Y acá, en vez de escribir fruta, voy a incluir una imagen de frutas. Para ello voy a subir una imagen de frutas y vamos a incluir la imagen. Backslash, include graphics. Vamos a dejar una escala
Vamos a dejar una escala de 0.1 por ejemplo. Y en este caso la imagen se llama fruta.jpg. Si recompilamos, podemos ver que he colocado la imagen de la fruta dentro de la tabla. Ahora, si queremos, por ejemplo, centrar esta tabla, dejarlo acá al medio de la hoja, debemos agregar un par de códigos. Esto quiere decir que todo lo que hemos escrito acá debe ir dentro de otro código. Y ese código, al principio, debe comenzar con /begin table, de tabla. Y como pueden observar, en este caso Overleaf me escribe toda la secuencia inmediatamente para poder crear una tabla. Y pueden observar acá adentro que está la opción tabular y hay un par de opciones para poder dejarle subtítulos, como lo habíamos hecho en los trabajos anteriores con las imágenes. En este caso, como ya tenemos listo esta tabla, simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar lo que está acá, lo borramos, para dejar el final de tabla, lo vamos a cortar de acá y lo vamos a dejar acá abajo de tabular. Vamos a hacer un espacio y arriba tenemos el principio de tabla. Y con esta opción vamos a poder centrar la tabla y además hacer lo siguiente. Acá, como pueden ver, antes de poder centrar, está esta opción, este corchete. Con este corchete vamos a indicar cómo va a estar posicionado nuestra tabla. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo, si queremos que esta tabla quede donde lo estamos haciendo, al principio de la página o siempre al final de la página, se puede determinar esa posición. Si escribimos el preámbulo T y recompilamos, pueden observar que mi tabla está en la parte superior, porque le acabamos de indicar que con T, que en este caso es top, muy parecido a lo que hicimos acá arriba, con los márgenes top se vaya hacia arriba. Entonces, el T me indica que va a estar arriba siempre de la página. Por el contrario, si escribimos una B de bottom, la parte de abajo, si recompilamos, mi tabla va a estar siempre abajo de la página. Y por ejemplo, otra opción, si escribimos P de página, de page, si recompilamos, pueden ver que no está dentro de esta página porque se va a crear una nueva página para poder mostrar mi tabla. Entonces tiene las tres opciones. Con la letra T, top, para dejarlo arriba. Con la letra B, bottom, para dejarlo abajo. Con la letra P, de page, deja la tabla en una nueva página. Y con H, de here, de acá, estoy indicando que quede en la posición de los códigos que estoy escribiendo. Si recompilamos, ahora está en la posición según como está dentro de los códigos. Ahora podemos centrar esta tabla de las dos formas que nosotros sabemos. Se puede hacer a través de centering o se puede también hacer con begin center. Podemos utilizar cualquiera de los dos en este caso. Yo voy a ocupar begin center, voy a presionar, voy a dejar el preámbulo donde termina center, esto lo voy a cortar, control X, y lo voy a dejar antes de terminar la tabla. Control V, si recompilamos, pueden ver que ahora está centrada mi tablita. Y finalmente, en lo que respecta a tablas, también podemos dimensionar estas celdas o estas tablas. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Podemos escribir acá dentro de C, dentro de la C de columna, la medida de esa columna, pero antes de poder escribirlo, tenemos que utilizar un paquete. Ese paquete lo vamos a escribir acá abajo, vamos a usar un paquete, y ese paquete se llama array. Vamos a recompilar. Luego que ya tenemos nuestro paquete array, vamos a ir hacia abajo, y acá en este preámbulo que tenemos acá de tabular, podemos indicar que, por ejemplo, la medida de esa columna, vamos a colocar paréntesis de llave, y vamos a indicar que la medida de eso va a ser aproximadamente de 3 centímetros. Si recompilamos, ahora la medida, en este caso de la celda, horizontalmente creció 3 centímetros. Lo mismo podemos hacer acá. Podemos dejar en la segunda columna que mi medida va a ser de 4 centímetros, por ejemplo. Recompilamos y ya tenemos nuestra tabla creada dentro de lo que es un documento LaTeX. Ahora, para finalizar, vamos a hacer lo siguiente. Acá tenemos la sección de frutas y acá abajito vamos a hacer una subsección. Arriba de tabla vamos a escribir subsection y esta subsección
se va a llamar tabla, por ejemplo. Vamos a recompilar. Y tenemos nuestra sección y tenemos nuestra subsección. Lo que podemos hacer es que vamos a hacer un índice. Para hacer un índice tenemos que escribir lo siguiente. Y es muy simple. Vamos a ir acá arriba. Para ser un poco más ordenado, vamos a hacer lo siguiente. Lo que le dije alguna vez. Acá voy a indicar que esto es la portada. Para que no se enreden con sus códigos. Acá voy a escribir que es fin de la portada. Fin de la portada. Entonces puedo saber dónde comienza la portada y dónde termina la portada y no lo toco. Y acá abajo vamos a escribir el siguiente código. Una tabla de contenidos. Y se escribe de la siguiente forma. Table of contents. Si recompilamos, podemos ver que se creó la tabla de contenidos. En este caso, el índice. Ahora, si queremos que esto se vea en otra página, podemos escribir New Page. Seleccionamos, recompilamos y podemos ver que la tabla de contenidos o el índice está en la primera página y todos los demás están en la segunda página. Por ejemplo, si queremos agregar otra sección, acá abajito, después de la tabla, escribimos section y acá vamos a escribir, por ejemplo, animales. Y vamos a escribir otra subsection, que se llame insectos, por ejemplo. Si recompilamos, obtenemos nuestra sección animales y obtenemos nuestra subsección de insectos. Y si vamos hacia arriba, la tabla de contenidos o el índice se crea solito. También podemos hacer lo siguiente. Podemos, por ejemplo, cambiar lo que dice contenidos en inglés a español. Para ello tenemos que instalar un paquete. Acá arriba vamos a utilizar el siguiente paquete que se llama Babel, que aparece acá. Y dentro de la configuración de Babel vamos a escribir los paréntesis de corchete y vamos a escribir que esto sea en español, o sea, Spanish. Si recompilamos, pueden observar que ahora lo que decía contenidos en inglés se llama índice general. Y finalmente, para terminar, ustedes pueden observar que acá el índice general empieza con 01, 011. Bueno, y esto es por lo siguiente. Nosotros lo que estamos haciendo son secciones. Sección 1, sección 2. Pero esas secciones van dentro de capítulos. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, frutas sea un capítulo y no sea una sección, se escribe de la siguiente forma. Vamos a ir acá abajito a la sección de frutas y en vez de escribir sección vamos a escribir capítulo, pero en inglés, que se escribe como chapter. Entonces, si recompilamos, pueden observar que ahora tenemos el capítulo de frutas. En cambio, ahora la subsección que tenemos de la tabla, vamos a cambiar acá y lo vamos a cambiar como sección del capítulo. En este caso, section. Recompilamos y pueden observar que ahora ha cambiado y podemos tener que en el capítulo 1 de frutas tenemos el 1.1 que es la tabla y acá podemos cambiar ahora los animales a un capítulo. Entonces vamos a cambiar chapter y insecto va a ser una sección. Entonces borramos sub solamente, por ejemplo, lo dejamos en sección y recompilamos. Y obtenemos nuestro índice general en el cual me dice que en la hoja número 2 tenemos frutas y tablas. Entonces vamos abajo, hoja número 2, y en la hoja 3 tenemos animales e insectos. Y con el código de índice terminamos este tutorial, pero ahora les voy a explicar de qué se va a tratar la tarea que les dejaré utilizando los códigos que acabamos de ver. Y además, por ejemplo, en el PDF que le dejé en el aula virtual, el cual voy a presentar ahora, tiene la actividad GeoGebra y LaTeX, en el cual la actividad GeoGebra son las banderas que ustedes hicieron y la actividad LaTeX es lo que acabo de explicar recientemente y lo que van a aplicar ahora en la tarea. La actividad dice que sigan los pasos del profesor en el video tutorial para realizar el documento en Overleaf. Y el documento en Overleaf es el siguiente. Ustedes deben realizar este documento en el cual, como dice el título que pusimos en LaTeX, va a ser de continentes, países y banderas. Y por ejemplo, como dice acá, continentes, este título lo tienen que escribir como un capítulo. Y luego escribirán lo que está acá. Está la definición, por ejemplo, de continentes. Y esos continentes que están acá, por ejemplo, se van a escribir a través de secciones. Y también hay algunas definiciones que ustedes tienen que escribir en LaTeX. Y lo que se pide es,
Para este trabajo tienen que realizar una portada y un índice. Ya tenemos la portada y el índice, ustedes saben que simplemente escribiendo un código ya pueden realizar el índice solito. Luego, la segunda parte dice buscar imágenes de los continentes y continentes por separado e insertarlos en el lugar asignado con marco y subtítulo. Entonces, por ejemplo, acá dice insertar imagen de los continentes acá. Acá deben buscar una imagen en Google en el cual aparezcan todos los continentes. Ustedes pueden seleccionar el que ustedes quieran e insertarlo entre medio de estos dos párrafos. Y además, esa imagen lo deben enmarcar y debe contener un subtítulo. El subtítulo ustedes lo van a agregar, ustedes van a hacer las creativas y luego también tenemos los continentes por separado. Por ejemplo, si aquí se habla de América, ustedes tienen que insertar una imagen donde aparezca el continente americano. Y también debe ir con su marco y el subtítulo. Lo mismo para Europa. En Europa, entre medio de Europa y el párrafo, debe estar la imagen del continente europeo enmarcado y con subtítulo. Lo mismo que Asia, lo mismo que África, lo mismo que Oceanía. Luego, lo que se pide es lo siguiente: guardar imágenes de banderas realizadas en GeoGebra e insertarlas en el lugar determinado en la tabla. O sea que ustedes van a hacer una tabla. Y la tabla, se lo voy a presentar al tiro, es esta. Esta es la tabla que ustedes van a realizar y dentro de esta tabla tendrán que insertar las banderas que ustedes hicieron en GeoGebra. Lo siguiente que se pide es lo siguiente: escribir la cantidad de países por continente en el lugar designado. Por ejemplo, lo que aparece acá en América dice: la cantidad de países de este continente es de... Y entonces ustedes en Google buscan cuántos países tiene el continente americano y lo escriben acá. Simple. Luego, escribir la información presentada en la tabla de ejemplo por cada país. En total hicimos 20 banderas de 20 países, de los cuales tienen que insertar una tabla por cada país que nosotros hicimos en GeoGebra. Entonces, por ejemplo, tenemos acá que en el continente americano tenemos el país de Chile, tenemos la bandera y además tenemos la siguiente información. Tenemos la capital, tenemos la cantidad de habitantes, tenemos la superficie total, la moneda que utilizamos acá, la sigla de la divisa internacional, que es CLP, el prefijo telefónico más 56, el dominio de internet, que en este caso es .cl para nosotros, y acá hay otra información que se lo voy a presentar más adelante. Esta información, y acá la voy a ayudar, lo pueden encontrar en Wikipedia. Por ejemplo, si ustedes van a Wikipedia y en su búsqueda escriben, por ejemplo, Chile, presionamos, van a encontrar la wiki de Chile. Y acá abajo, ya a su lado derecho, van a tener una tablita. Y en esta tablita van a poder encontrar todos los datos que le estoy pidiendo. Que la moneda, por ejemplo, es el peso. Y además, por ejemplo, esta sigla que dice divisa internacional, lo pueden encontrar donde dice moneda y al final dice CLP. Si ustedes se colocan encima, está la información que esta sigla es una sigla internacional para poder diferenciar la moneda dentro de las divisas del mundo. En este caso, la divisa peso se escribe como CLP. Acá también está el dominio de internet, está el prefijo telefónico, la capital, la superficie total y la cantidad de habitantes, por ejemplo, que aparece acá, que es del censo de 2017, que son más de 17 millones. Y lo pueden observar que están acá. Por ejemplo, si ustedes tienen que hacer la tabla de Bahamas, vamos a ir a Wikipedia y escriben Bahamas, también tiene la misma tablita. Entonces ustedes pueden encontrar esa información que estoy pidiendo, como por ejemplo el dominio de internet, que es .bs, y lo van a poder escribir en su tabla en látex. Luego, entonces, escribir información presentada en la tabla de ejemplo por cada país, es lo que acabamos de ver. Debe indicar qué hora es en el país, cuando en Chile, en Santiago de Chile, son las 12 del día. ¿Qué quiere decir con eso? Que por ejemplo, ¿qué horas serán en Bahamas cuando en Chile son las 12? Y aquí también la voy a ayudar. Si escribimos acá en Google, hora en Bahamas, por ejemplo, pueden observar que a esta hora son las 9:29 en Bahamas.
Entonces, ustedes pueden ver la hora en su computador, puede que tenga la misma hora. En algunos casos, sobre todo en los países asiáticos, ahí tienen que tener cuidado. Puede que haya una diferencia horaria y esa diferencia horaria también cambie el día. Entonces también lo tienen que indicar en la tabla. Que si, por ejemplo, a las 12 del día, acá en Chile, a lo mejor, si usted eligió la bandera de China, tener cuidado de que a lo mejor en China puede que haya 3 horas más y estén en otro día. Por ejemplo, si hoy día es miércoles, son las 12 horas del día miércoles, ellos tienen, por ejemplo, sean las 1 de la mañana, pero del día jueves. Y eso también lo tienen que agregar en la tabla. Vamos a regresar. Entonces deben indicar la hora cuando acá en Chilito son las 12 del día. Luego deben respetar el capítulo, las secciones, las subsecciones, además de las letras subrayadas en negrita y cursiva. Entonces acá, por ejemplo, les coloqué que continente debe ser el capítulo, América debe ser la sección y los países deben estar en una subsección. Además deben tener cuidado que acá, por ejemplo, continente está en negrita, estas palabras están subrayadas y esta palabra está en cursiva. Así que ahí deben tener cuidado. Tierra, por ejemplo, aquí los países están en cursiva, así que ahí deben tener cuidado. Luego, todo número y su símbolo que lo acompaña debe estar en formato matemático. Es simple. Acá, por ejemplo, pueden ver que en América dice con una superficie de más de 43.316.000 kilómetros cuadrados. Todo eso debe estar entre signos pesos. Simple. Para que lo puedan trabajar como matemática. Igual que 8% debe estar entre signos pesos. 28,4. Y obviamente tenemos que escribirlo a través de signo peso para poder escribir, por ejemplo, el cuadrado de acá, el signo de porcentaje, etc. O sea, todo lo que tenga número, por ejemplo, este número está solito, igual lo deben escribir con el signo peso y van a ver que cambia realmente cuando no están dentro del signo peso. Luego, asignar colores a nombres de continentes en sección y países en subsección diferente de negro. O sea que deben colocar a cada nombre, por ejemplo, de América, deben asignarle un color, a Chile debe asignarle otro color, y así sucesivamente. Luego dice, cada continente debe estar en una nueva hoja. O sea, por ejemplo, si acá tenemos en esta hoja Europa, y tenemos todas las tablas con los países de Europa, y por ejemplo, si acá termina una tabla, Asia debe estar en la segunda hoja. En la hoja que sigue. No puede estar en la misma parte donde está la tabla. Y eso es simple, deben aplicar el código New Page. Y finalmente vienen otras dos tareas. El orden de los continentes debe ser de menor a mayor superficie. O sea, que el primer continente que deben escribir, por ejemplo, no es América. ¿Cuál de los continentes tiene menor superficie? Para escribirlo como primera sección. Luego ver cuál es la superficie más grande para poder ordenarlo dentro de LaTeX. Pero también, cuando tengan ordenados los continentes, el orden de los países debe ser de mayor a menor según el número de habitantes. O sea, en la tabla de Chile tenemos 17 millones de habitantes aproximadamente. Y si por ejemplo Bahamas tuviera más, primero debería estar Bahamas y después Chile. Y así sucesivamente dependiendo de cuántos habitantes tenga cada país con su bandera que hicieron en GeoGebra. Y como pueden ver, es harto lo que hay que hacer en esta actividad. Entonces, ante cualquier problema, cualquier consulta o si no entendió alguna de las partes que tenemos acá dentro de la actividad, no duden en mandar un mensaje. Además, si tienen algún problema con un código, me pueden preguntar. Así que tienen mucho trabajo por hacer. Obviamente les daré el tiempo necesario para que ustedes lo puedan realizar. No lo haga de un día para otro. No espere el último día para hacerlo porque es harto trabajo. Trata de hacerlo tranquilamente. Vaya observando los pasos que estoy pidiendo acá para que obtenga su merecido 7 en el trabajo. Espero que este largo video tutorial se haya entendido, haya sido claro para la ayuda de esta actividad que le acabo de presentar. Así que nos vemos en un siguiente video tutorial. Un abrazo a todas.